En esta ocasión vamos a preparar ya una partida de verdad de Crinea. Para ello hemos seleccionado los mazos de los Señores de la Magia y vamos a enfrentarnos a los Caballeros de la Oscuridad. Para poder seleccionar el mazo, hemos elegido los mazos predefinidos de cada una de las facciones, que tienen el icono adecuado envuelto en un cuadrado, ¿vale? Tanto en las cartas de habilidades como en las cartas de acciones, ¿vale? Y en las cartas de tropas. Todos tienen los iconos en los mismos lugares y es el mismo. Una vez que hemos seleccionado todo, hemos preparado aquí el mazo de monolitos con los dioses que van a influir en la batalla y vamos a pasar al primer paso. Frente a mí en esta partida tengo a Mon, el otro creador de Crinea. Hola. Yo soy Michel. Y con el testigo de iniciativa que nos sirve de chuleta para cada una de las fases de cada ronda. Entonces, empezamos con la asignación de iniciativa. La vamos a determinar al azar. Cara, empiezas tú. Cara. Cara. Muy bien. Los Señores de la Oscuridad empiezan primero. El testigo de iniciativa se gira hacia ese jugador y pasamos a la siguiente parte, que es la fase de monolitos. Vamos a ver qué dios actúa esta ronda. El monolito de Derion, dios de la guerra, +1 a las defensas cuerpo a cuerpo y a distancia a todas las tropas en primera línea. Esta habilidad me va a venir muy bien porque los Señores de la Oscuridad, los Caballeros de la Oscuridad, tienen la habilidad de arquería, que le da un +1 a todas sus unidades en sus ataques a distancia. Así que me da un pequeño respiro a ver si se va a utilizar para algo. Su otra habilidad es la de nigromancia. La habilidad de nigromancia le da una bonificación a las defensas tanto a distancia como cuerpo a cuerpo de todos los alzados, que son las tropas resucitadas o invocadas, y además puede reaccionar una vez por turno girando la carta para convertir una tropa que acabe de morir en un alzado, con lo cual a la que me despiste voy a tener a mi enemigo rodeado de no muertos. En mi caso tengo la habilidad de magia, que la puedo girar una vez por ronda para dar un +2 a un ataque a una unidad y además que esa unidad gane el rango de poder atacar a toda la primera línea. Y la habilidad de alquimia, que también se gira una vez por ronda, descarto una carta de acción que no quiera y obligo a mi oponente a descartarse de 2. No se me tiene que olvidar. Es muy importante. Entonces apartamos las habilidades de momento y ahora es cuando vamos a coger las tropas y las acciones. En el primer turno disponemos de 30 puntos para poder poblar el campo de batalla. Como hemos visto en vídeos anteriores, las tropas tienen una moneda que indica el coste de cada una, mientras que las acciones no tienen nada porque todas ellas cuestan un punto. Lo ideal sería poder coger 25 cartas de tropas y 5 de acciones, pero eso puede variar. Este es un paso que normalmente pueden hacer los dos jugadores simultáneamente, no es necesario que vaya uno, espere y luego vaya el otro, ¿vale? Así que barajamos todo y vamos allá. Las tropas, recordad que las subís a la mano en secreto. Vale. En mi caso, aquí tengo 27 puntos. La última carta que acabo de coger podría devolverla aquí, no es obligatorio quedártela, con lo cual pasaría a tener 24 puntos, con lo que podría robar 5 acciones y perdería un punto, ¿vale? Pero me la voy a quedar, con lo cual voy a tener 27 puntos en tropas, lo que me deja solamente 3 acciones esta ronda. Espero que sean buenas y utilizarlas bien. Es una jugada arriesgada, suele interesar tener la mayor cantidad de acciones posible. Yo tengo 25 puntos en tropas y voy a coger 5 acciones. Hecho esto, apartamos un poco los mazos y nos preparamos. El jugador con la iniciativa es quien primero tiene que bajar las tropas. Os recordamos, como hemos visto en vídeos anteriores, que el campo de batalla se divide en tropas en primera línea, tropas en segunda línea y las tropas en retaguardia. La primera y la segunda línea, que es lo que forma la vanguardia, son las tropas que van a poder atacar
de las tropas que están en retaguardia no pueden atacar, excepto los magos que atacan con magia porque vuelan, se teleportan, etc. Normalmente lo que suele interesar es bajar las tropas cuerpo a cuerpo delante, las que atacan a distancia detrás, y las tropas de apoyo como magos, sacerdotes e infantería ligera a la retaguardia. Tercer batallón. Una infantería pesada. Infantería pesada, tropa dura, cuerpo a cuerpo. Muy bien. Yo voy a poner una infantería pesada. No tengo por qué ponerla justo delante de él, aunque sí es obligatorio que al final se cubran las 4 posiciones de primera línea. Caballería ligera. Caballería ligera. Va a ser interesante. Vamos a poner aquí una infantería ligera. Vamos a poner aquí unos sacerdotes, que son duros. Duros, sí. Venga, ¿por qué no? Nos reservamos a Kerion para el final. Kerion es un campeón. Es una unidad que suelen tener habilidades muy poderosas, pero como veis también tiene un coste muy elevado, en este caso de 6. Uf, la cosa se complica. Vale, pues vamos a bajar unos ballesteros aquí, a primera línea. Es arriesgado, pero espero que las acciones que tengo puedan ayudarme a salir de este trance. Pues vamos a poner por aquí otro sacerdote. Muy bien. Yo voy a bajar aquí unos magos para que ayuden a mis ballesteros a intentar sobrevivir. No me gusta nada ese batallón. Nada de nada. Voy a tener que bajarte unas catapultas. Catapultas. Oh, la cosa se complica. Mucho. Muchísimo. Vale, pues vamos a poner unos ballesteros por aquí. Yo creo que estos ballesteros tendrán que ir por aquí. Vale, no durarán mucho. Vamos a bajar unas catapultas contra ese batallón. La amenaza que sea mutua. Como veis, es obligatorio cubrir la primera línea antes de cubrir la segunda línea, y antes de poder poner tropas en retaguardia es necesario cubrir los huecos, ¿vale? Una vez que se están poniendo tropas en retaguardia, ya sí que se pueden poner en cualquier orden. Tengo unos escudos deflectores que me vendrían muy bien para los ballesteros, pero como no pueden ser usados por ballesteros, y sí por unidades sagradas, voy a ponérselo a mis sacerdotes para protegerlos de esas catapultas. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a intentar bajo Hiderion, mi propio campeón, que tiene un gran ataque mágico, suficiente para poder derrotar a Kerion. Además, los ataques mágicos van antes que el cuerpo a cuerpo. Espero poder cargármelo. ¡Oh! Eso ha sido duro. Y vamos a bajar otros magos que vamos a poner aquí. Esas catapultas pueden llegar a hacerme mucho daño, pero creo que algo podré hacer contra ellas después. O incluso aquí. Una vez bajadas todas las tropas, pasamos a la siguiente fase, que es la de movimientos. Normalmente en la primera ronda cada jugador ya ha podido poner las tropas donde ha querido, por lo que no suele haber demasiados movimientos. Pero aún así es posible que mi rival quiera sorprenderme de alguna manera, que
Entiendo que no. Yo tampoco voy a mover. ¿Sí? ¿Se lo está pensando? Sí, me lo estoy pensando. Los sacerdotes hacia atrás. Sí. Muy bien. Los movimientos de las tropas, dado que ya estamos viendo en esta ronda cómo funcionan, funciona de la siguiente manera. Dos tropas que están adyacentes en el mismo batallón pueden intercambiar su posición. ¿Vale? Y una tropa que está en retaguardia puede desplazarse a la última posición de un batallón adyacente. Aquí, por ejemplo, no podría venir. Esa es la única forma de ir llevando las tropas hacia adelante y llevando las débiles hacia atrás. Esto en la primera ronda parece que no es muy importante, pero a medida que se vayan causando bajas en la batalla vais a ver que es crucial. Hechos los movimientos, yo no voy a mover. No muevo más tampoco. Pasamos a la fase de acciones. La fase de acciones es muy importante. ¿Por qué? Porque el jugador que tiene la iniciativa tiene que decidir si quiere ser el primero en utilizar acciones o prefiere ser el primero en cada una de las 3 fases de ataque: a distancia, mágico y cuerpo a cuerpo. Usted decide, caballero oscuro. Pues me voy a quedar con ataques. Entonces... Muy bien. El testigo de iniciativa tiene 2 lados. Uno con unas flechas cruzadas y el otro con el icono de la fase de acciones. Sirve para ponerse del lado adecuado y recordar que ha elegido el jugador que tiene la iniciativa. Como él ha elegido empezar en ataques, yo podré utilizar mis acciones primero. Y voy a elegir... voy a descartar mi grimorio, que no lo quiero ahora mismo para nada, utilizando mi alquimia. La alquimia lo que me permite es descartarme yo de una carta de acción o obligarle a él a descartarse de 2. Dado que tiene más acciones que yo, me interesa que pierda las más posibles. Pues me voy a descartar de una maldición de Aztur y de terror. Terror, bien. Si descarta terror, veremos con qué nos sorprende luego. Como yo ya he jugado mi acción, le toca a él. Muy bien, pues como esos ballesteros no están muy bien ahí solitos, vamos a protegerlos con Golem Protector. Las criaturas invocadas normalmente suelen aparecer en primera línea. De hecho, esta lo pone específicamente. Vale. El Golem Protector defiende muy bien, ataca muy mal y además no coordina, luego veremos, en los ataques cuerpo a cuerpo. Lo que significa que no causa mucho daño, pero está muy bien para recibir golpes. Muy bien, como él va a empezar en ataques, me puede causar un gran disgusto. Así que voy a jugar la carta de mercader, que me permite disponer de 2 puntos adicionales en la siguiente ronda. Lo pongo encima del mazo de tropas para recordarlo y sustituirla ahora mismo por otra acción. Le toca a él. Pues voy a jugar ataque ígneo, que me da un +1 a todos mis arqueros, excepto todas las unidades de ataque a distancia, excepto máquinas de asedio. Las catapultas no se van a afectar. Es muy importante conocer las habilidades y los puntos fuertes y débiles de cada facción. En su caso, dispone de la habilidad de arquería. Eso significa que para mí es vital terminar cuanto antes con las unidades que tienen ataques a distancia. Aunque eso no bonifica a las máquinas de asedio, igual que eso, o sea, igual que la habilidad ni la acción, pero estos ballesteros ahora mismo tienen un ataque de 5, que es mucho ataque, y puede atacar desde ahí a cualquiera de estas 3 posiciones. Muy bien, yo de las 2 cartas que tengo solamente puedo utilizar esta, que es la que tiene el icono de la fase de acciones. Esta podré utilizarla cuando llegue el momento. Y en este turno creo
creo que no lo voy a utilizar en esta ronda. Voy a pasar. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. ¿Tú pasas también? Sí. Hecho. Terminada la fase de acciones, empezamos con la primera fase de ataques, que son los ataques a distancia. Él elegirá una de sus tropas con ataques a distancia, una de estas dos, hará su ataque y luego yo podré hacer un ataque con una de mis unidades a distancia. Pues... van a disparar primero mis catapultas. Muy bien. Atacan de 4 y 3. Pues aquí... 4 aquí, ¿verdad? Sí. Vale, pues no voy a poder hacer gran cosa. Los magos podrían sumar un +1 a la defensa a distancia de estas tropas, pero aún así sería insuficiente. Con lo cual van a morir las dos. Primeras bajas. Vale, empezamos, chicos. Ahora me toca o ballesteros o catapultas. Dado que tengo que acabar con esos ballesteros antes de que ataquen, vamos a atacar con mis catapultas. Atacan con 4 al golem, que no le hacen nada porque además tiene un punto más encima, y atacan con 4 contra 2. Con 3. Con 3. Con 3. ¿Lo que es? Es a todas las tropas en primera línea. Primera línea, no en vanguardia. No en vanguardia. Si fuera en vanguardia afectaría también a la primera y segunda línea. En primera línea. Entonces, ya que van a morir, voy a intentar salvarlos con mis sacerdotes. ¿Moneda? La habilidad de los sacerdotes, por desgracia, no está garantizada. Hay un 50% de probabilidades. Cara, salvan. Cruz. Vaya. Pues se van a morir. Ballesteros fuera. Se van a morir. Eso provoca que los sacerdotes se adelanten un paso. Él no tiene, bueno, tiene esta unidad a distancia que atacar, pero no tiene enemigos a los que poder hacerlo, con lo cual es turno de mis ballesteros que atacan con 3 contra 3, aquí no pueden hacer nada, 2 más, recordad la bonificación por el monolito, contra 4 y contra 6, así que pues no sirve de nada. Hecho esto, se acaban los ataques a distancia y pasamos a los ataques mágicos. Él no tiene magos y yo tengo 2. Con lo cual empezamos, por ejemplo, con estos magos de aquí, que atacan con un 2 contra defensa 0. Pues voy a intentar usar a mis sacerdotes otra vez. Muy bien. Cara, salvo. Esta vez sí que consiguen salvarle la vida. Me parece que esta infantería ligera tiene los días contados. Pero aquí llega Hiderion, nuestro campeón. E Hiderion ataca con un ataque mágico de 5 contra una defensa mágica de 3. Hiderion puede intentar salvar su propia vida. Hiderion tiene una habilidad que es destino superior. Es una habilidad permanente que puede utilizar una vez por ronda y es intentar salvarse la vida, como si tuviese un sacerdote. Cara, salvo. ¡No! ¡No! Esa es una gran noticia. Bueno, ha habido importantes bajas por mi bando, pero al menos también por la suya. Nos vamos entonces al ataque cuerpo a cuerpo. El ataque cuerpo a cuerpo se resuelve de manera simultánea. El jugador que tiene la iniciativa decide qué bando va eligiendo para resolver primero. Normalmente se elige de un extremo y se va avanzando, pero no es obligatorio. Para ello, aquí no hay ataques cuerpo a cuerpo porque no hay tropas, y aquí tampoco. Nos deja estos dos del centro. ¿Empezamos por aquí? Por ejemplo. Vale. El golem, como hemos dicho, no coordina, no va a sumar la puntuación de cuerpo a cuerpo de la tropa que esté detrás. En mi caso, tampoco coordina con la infantería con las catapultas, porque para poder sumar las puntuaciones de ataque y defensa, tienen que tener al menos un 1 en la puntuación de ataque. Eso significa que yo voy a atacar con una puntuación de 3
contra una defensa de 5 más una 6, con lo cual no le causo nada, y él me ataca con un 2 contra una defensa de 2 más 1, 3, con lo cual aquí no hay bajas. Aquí su infantería pesada ataca con una puntuación de 3 contra una defensa de 1, con lo cual esta va a morir. Esta no suma su puntuación de nuevo porque no tiene, los ballesteros no tienen puntuación de ataque. Y mi ataque de 2 contra una defensa de 2 más 1, 3 no sirve de mucho y por desgracia no hay nada que pueda hacer al respecto. Así que esta infantería ligera pasa mejor vida. Cuando queda un hueco, las unidades de atrás se desplazan para cubrirlo. Esta también. Hecho esto, pasamos a la última fase de la ronda, que es la fase de descartes. Cada jugador puede llevar un máximo de 3 cartas para la siguiente ronda. Yo tengo 2, mi oponente tiene 1, con lo cual no se descarta nada. Empezamos una nueva fase. Se giran de nuevo, se gira el testigo de iniciativa para indicar que yo la tengo en esta ronda. Se enderezan las habilidades y las tropas que hayan utilizado habilidades especiales o que estuviera marcada como haber atacado, y robamos un nuevo monolito. Esta vez es el monolito del Arce, el dios de la tierra. No se pueden hacer ataques a distancia durante esta ronda. Bueno, en un principio, teniendo en cuenta esa habilidad de arquería, creo que me va a venir bien, pero ya veremos. Los dioses están de tu parte. Está por ver. Hecho esto, las cartas que hayamos arrastrado en la ronda anterior las dejamos a un lado de momento y disponemos de nuevos puntos para poder adquirir tropas y acciones. En la primera ronda teníamos 30 porque había que poblar el campo de batalla. Ahora que ya hay bastantes tropas aquí, disponemos de menos recursos. ¿Cuántos? 12 más un punto adicional por cada tropa que hubiera muerto en la ronda anterior. Tropas, no objetos mágicos, y es 1 por cada unidad, no importa su coste. En mi caso son 3 unidades, son 3 puntos, más el mercader 2 puntos adicionales, son 5 más 12, 17 puntos de recursos. En mi caso tengo 12, más 2 unidades, 14. Y al igual que antes, se van cogiendo. Yo voy a gastar 10 puntos en tropas y 4 acciones. Yo tengo 17 puntos y voy a gastar 15 puntos para tropas y 2 puntos para acciones. Yo tengo la iniciativa, tengo que empezar a bajar tropas. Exacto. Y lo primero es cubrir los huecos de primera línea, luego los huecos de segunda línea y después ya podré repartir a mi gusto. Entonces, como hay que cubrir primera línea, vamos a poner aquí unos caballeros. Los voy a bajar girados para recordar que los acabo de bajar esta ronda y después poder demostrarle a mi contrincante que la suma de puntos es correcta. Y comprobar yo mismo que no me he equivocado. Una infantería pesada. Una infantería pesada, vamos a cubrir primera línea. Muy bien, pues vamos a poner aquí... Es que esa catapulta me está dando muchos problemas. Así que vamos a poner aquí... No hay ataques a distancia esta ronda. Bueno, por el monolito. Pues se va a dar la vida eso. Vamos a poner aquí unos ballesteros, aún así. Más arqueros. Más arqueros. Pues sí, puede que me salven la vida, sí. Pues sí, te va a salvar la vida, sí.
Vamos a poner unos arqueros aquí, con la clara intención de llevarlos adelante y poner a mi campeón atrás. No tiene por qué estar ahí expuesto. Pues vamos a poner unos ballesteros por aquí, con la misma intención de intercambiarlos por mis sacerdotes en movimientos. Y ahora, como se tiene que notar que soy un señor de la magia, vamos a poner aquí a unos magos. Muy bien. Vamos a poner por aquí estos magos. Y por último, como tengo magos en estos 3 batallones, aprovecho para poner unos archimagos en el cuarto. Y así cubro todos los frentes. Pues yo tengo un objeto mágico que son unas flechas de sangre que puedo poner a cualquiera de mis unidades de arquería. En este caso se las voy a poner a estos arqueros. Los objetos mágicos es la única carta de tropas que no es obligatorio jugar. Si hubiera querido, hubiera podido quedarse esas flechas de sangre para la ronda siguiente y poder asignarlas a otra unidad. Ha decidido ponérselas a esa unidad de arqueros, esperemos que no sea porque tenga un as en la manga. Una vez bajadas todas las cartas de tropas, comprobamos que la suma es correcta. En mi caso, 4, más 2, 6, más 3, 9, más 5, 14, más 1, 15 y las 2 acciones que había cogido, 17. Pues en mi caso tenemos 2, más 1 y 2 son 5, más 3, 8, más 2, 10 y las 4 acciones que había cogido, 14 puntos. Comprobado, enderezamos ahora todas las cartas, sumo ya a mi mano las acciones arrastradas de la ronda anterior y ahora viene la fase de movimientos, en donde yo empiezo a mover y, como ya había dicho, Hiderion no tiene por qué estar ahí tan expuesto. Es turno de mi oponente de mover. Cada tropa solo se puede mover una vez. Nosotros recomendamos inclinarlas ligeramente para recordar cuáles se han movido ya. Estas catapultas aquí no van a servir de mucho, pero tampoco corren un gran riesgo. Estos ballesteros tampoco. Estos caballeros tampoco. No voy a hacer más movimientos. Yo tampoco. Hecho. Enderezamos de nuevo las unidades movidas y pasamos a la fase de acciones, en donde tengo que decidir si quiero ser el primero en utilizar acciones o ser el primero en realizar ataques. Las cartas que tengo son muy interesantes, pero no tan críticas como para actuar primero, así que voy a elegir ser el primero en ataques. Empieza tú con acciones. Muy bien, pues mi primera acción es una disrupción mágica. Te dejo leerla. Disrupción mágica significa que durante esta ronda ninguna unidad puede realizar ataques a distancia. Ataques mágicos. Ninguna unidad. Eso significa que si yo aquí tuviese alguna acción como un rayo mágico o algo parecido, sí podría utilizarlo. Vale, muy bien, muy divertido. No me ha gustado. Espero que no. Esa es la intención. No va a haber ataques a distancia ni tampoco ataques mágicos, solamente cuerpo a cuerpo esta ronda. Pues en ese caso hay que tomar medidas drásticas. Veamos, en cuerpo a cuerpo voy a necesitar un poco de ayuda, así que bajo un coloso para proteger a mis ballesteros. Pues yo, por si acaso, como no me fío nada de ti, voy a usar mi invisibilidad con mis propias catapultas. Ya que no pueden disparar, por lo menos van a quedar protegidas ante posibles ataques extraños. Muy bien. Pues yo voy a utilizar una carta que ahora mismo no necesito,
que es confinamiento, con mi habilidad de alquimia para obligarle a descartar 2 cartas de acción. Pues voy a descartarme de un sacrificio Ataraz y de una carta de oscuridad. Muy bien. Te toca. No juego más acciones. No juegas más acciones. En mi caso, yo sí voy a jugar acciones. No, creo que no, tampoco. Bueno, hemos dicho que lo interesante era acabar con sus unidades a distancia, ¿verdad? Así que vamos a ello. Vamos a utilizar terror para enviar una unidad a primera línea al fondo de su batallón. Y hacer que además no pueda atacar durante esta ronda. Lo que sitúa a sus ballesteros delante de mi tremendo coloso. Hay que acabar con sus unidades a distancia. Tenemos que inutilizar su habilidad de arquería cuanto antes. ¿Sigues pasando? Sigo pasando. Y yo no voy a utilizar esta tampoco. Con lo cual pasamos a los ataques. Ataques a distancia no hay, va a ser una ronda muy corta. Ataques mágicos tampoco hay, debido a la disrupción. Nos vamos al cuerpo a cuerpo y empezamos a resolver de aquí a allá. Mis caballeros atacan con 4 contra una defensa de 2, con lo cual esta unidad va a morir. Y él ataca con una puntuación de 3 contra 4, con lo cual a mis caballeros no le van a pasar nada. Ya que va a morir, voy a usar mi nigromancia para que se queden en su sitio alzados como los muertos. Que os había dicho, aquí empieza. Las maldades. Aquí, el coloso ataca con 7, como es una criatura mágica, no coordina, no suma las puntuaciones de atrás, contra una defensa de 2. Estos ballesteros van a morir, salvo que los sacerdotes les salven la vida. Y como los ballesteros no tienen puntuación de ataque, a mi coloso no le va a pasar nada. Evidentemente voy a intentar salvarles la vida. El imperial. Cara, salvo. Muy bien. ¡Ah! Los dioses no están contigo. No. Muertos los ballesteros, los sacerdotes adelantan contra el mítico coloso y, como es la primera unidad que ha muerto esta ronda, las marcamos sobre nuestra pila de descartes, girándola para poder recordar los puntos que dispondremos para la siguiente ronda. Aquí tenemos un ataque de 3 contra una defensa de 5, no le voy a hacer nada, y él un ataque de 2 contra una defensa de 2, tampoco pasa nada. Pasamos al siguiente, tiene un ataque de 3 contra una defensa de 3 y un ataque de 1 contra una defensa de 2, con lo cual tampoco pasa nada. Como ves, ha sido una ronda de lo más tranquila y relajada, lo que significa que la siguiente va a estar llena de tropas y va a ser peligrosísima. Terminados los ataques cuerpo a cuerpo, fase de descartes, tenemos una carta cada uno que arrastramos a la siguiente ronda, giramos de nuevo el testigo de iniciativa y robamos un nuevo, o enderezamos las habilidades utilizadas y las tropas y robamos un nuevo monolito. Durante otras 2 rondas volvemos a hacer lo mismo. Contabilizamos las tropas eliminadas en la ronda anterior, le sumamos 12 puntos, compramos tropas, habilidades, las bajamos, las movemos, jugamos las acciones, realizamos los ataques pertinentes, hasta haber completado las 4 rondas que dura una batalla. Cuando llega ese momento, cada jugador coge los alzados que tenga en la mesa, en este caso tenemos uno, y lo lleva a su pila de descartes. Si hubiera alguna tropa que hubiera sido descartada del juego, se vuelve a añadir también a la pila de descartes. Y finalmente se contabilizan los puntos. Cada jugador suma el coste en recursos de cada una de las tropas que tenga en su pila de descartes. Y esos son los puntos que se lleva el contrario. Gana el jugador que más puntos le haya provocado a su oponente. En este caso, con lo poquito que habíamos jugado y con el monolito y la disrupción mágica jugada por mi oponente que ha impedido muchas bajas, yo tendría un total de... Él tendría un total de 6 puntos. 13 para ti.
13 para los señores de la magia. Y ya está. Así es como se juegan. Tras 4 rondas, victoria para los señores de la magia. Y esperamos veros por Crinea. En los siguientes vídeos veremos también cómo configurar tu propio mazo para no tener que utilizar los predefinidos de cada facción.